Hola, ¿qué tal? Soy Rosemary Martínez, soy creativa, diseñadora y quiero comentarles y compartir con ustedes que hace unos años viví una experiencia que marcó mi vida y fue el acompañamiento de mis papás en sus últimos días de vida. Gracias a lo profundo que fue esa experiencia, tuve la sensación, la necesidad de poder compartirlo con gente porque pasó una cosa increíble. Y fue que vi este momento tan difícil bajo un lente tan creativo y diferente, que lejos de sentir sufrimiento, sentí una sensación de paz, de alivio. Y eso es lo que quiero compartir contigo. Te invito a que descubramos esta nueva forma de ver la muerte, llena de creatividad, de amor y de paz. Hola, soy Rosemary Martínez y esto es Morir es Vivir. Y wow, estoy feliz de presentarles y presentarles a mi querida Caro Faure, que es una mujer de luz. O sea, imagínate, el arte de estar en amor, ¿no? Y déjenme que les lea un poquito quién es Caro. No. ¿Quién es Caro? Es que me encanta porque cuando tú... Ya cambié, porque antes decía, oye, ¿tú quién es? Y decía, no, pues yo... Ahora te lo leo, ¿no? Ay, que no me pase como otras veces. Entonces, mira, Caro es tanatóloga, docente universitaria, guía espiritual y autora de varios libros. Ha formado a generaciones como docente universitaria, ha sido reconocida entre las 100 mujeres líderes de México, ha llevado su voz hasta la ONU y a lo largo de su carrera ha impartido conferencias, retiros, ceremonias que cruzan precisamente lo académico con lo espiritual. Pero mira, más allá de premios y de títulos, su verdadera vocación ha sido estar ahí en ese puente entre la vida y la muerte. Y estar con la gente, ayudarlas, a guiarlas, para prepararlas para ese momento del último suspiro. Y justo ese momento es el más frágil, o sea, uno de los más frágiles y donde más vulnerables somos en la vida. Y tú estás en ese momento trayendo esa luz, esa ciencia y ese amor. Así que vamos a hablar hoy precisamente de cómo prepararnos para despedir a quien amamos, cómo prepararnos si nosotros somos lo que nos vamos y cómo poder hacerlo en la mayor paz, en el amor posible. Muchísimas gracias, Rose. Realmente me siento muy, muy agradecida, muy conmovida de poder estar aquí en tu programa y bueno, pues de verdad, mil gracias. No, bueno, qué emoción. Además, o sea, les he de confesar que es que vinimos juntas en el coche y ya creo que ya sentimos que el podcast ya lleva 2 horas, ¿no? De tanto que estamos hablando y viendo estos momentos y estos temas tan complicados. No, es más, traigo aquí té de tila. No es té de tila, es un té delicioso, pero es como para poder conectar con nosotras mismas, para hablar de estos momentos. Entonces tengo una serie de preguntas. La primera, ¿cuál fue, Caro, la muerte que más te impactó? Y también quisiera que me dijeras, ¿qué aprendiste de esa muerte? Bueno, todavía no estaba yo con esta formación que acabas de decir y con un mayor conocimiento de la muerte y de acompañamiento tanatológico. Y fue la de mi abuela ya hace muchos ayeres, cuando recuerdo que mi madre me dijo, ve a preparar ya la sábana, ve por ella, porque ya... pues mi mamá, tu abuela, ya está a punto de irse. Y yo, pues muy obediente, voy por la sábana. Y me entero después, pues que ya no. O sea, que sí revive y se va a su casa. Y creo yo que ahí era un muy buen momento para que ella, ya tenía, no sé, como 90 y tantos años. Wow. Realmente ya era muy mayor. Sí. Y yo creo que ese era el momento. ¿Pero qué fue lo que pasó? O sea, no la dejaron
como dicen, no la dejaron morir en paz. Exacto. Dijeron, no sé qué pasó, estaba en el hospital, no te sé decir, pero la cosa es que sí, como que la reviven, algo hacen, porque tiene un hijo médico, un tío, y bueno, pues hacen todo lo posible para que ella siguiera viviendo. Y lo que a mí me impactó es que entonces al regresar a su casa, efectivamente siguió viviendo, pero ya desde mi perspectiva, sin conocimiento, para mí ya no fue mi abuela, ya no era la misma, porque entonces ya estuvo con oxígeno, ya estaba sentada en un reposet, o sea, ya no volví a ver a la abuela alegre, feliz, viajadora que era. Entonces yo digo, ¿por qué no haberla recordado así, donde después ya difícilmente yo era la única nieta, ya en sus últimos momentos que la iba a ver, porque ella y yo hicimos una muy linda relación. Entonces, por eso para mí mi abuela me significaba mucho y por eso la fui a visitar muchísimas ocasiones, pero sí me daba mucha tristeza verla en esa condición. Dije, no se vale estar así porque esto no es vida, no está viviendo ya. Esta no es Chave, mi abuelita. Entonces, ¿quién es? Sin embargo, era ella. Entonces, me tocó ver como esa muerte, no muerte, vida que ya no era vida, muy cercana, como que sí me estar impactó. muerto en vida, ¿no? Exacto. Donde decir, esto ya no es vida para ella, no es justo, no se vale. Pero también veo que, pues, mis tíos no querían que se fuera. O sea, también había algo, o sea, los mismos hijos que detenían la muerte de mi abuela. Oye, y tú dime, qué difícil es eso. Sí. El decir, a veces siento que es como, no sé, como el César, ¿no? O sea, hay veces que tenemos la decisión como hijos de hacer vive o no vive. Exacto. ¿Qué decisión tan fuerte? Hubo un momento, curiosamente, similar, cuando mi mamá decide dejar de comer y decidimos apoyarla en lo que nosotros sentíamos que era lo que ella quería, bien morir, ¿no? Exacto. Pero al cabo de, o sea, yo pensé que iba a durar 2 días, pero estaba flaquita y ya llevaba 7 días, 8 días, ¿sabes? O sea, de puro aire, ni agua. Y hubo un momento que me desesperé, que me desperté diciendo, sigue viva. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? y pensé, así me entró así como la angustia de yo la estoy dejando morir, o sea, soy una mala hija, la estoy dejando morir, va a morir por inanición. Me entró una angustia, ¿sabes? Y no sabía, era así como, ya, llevémosla al hospital, así como esté, ya las llevamos, así ya. Me entró así esa angustia. Y me acuerdo que mi hermana agarró y me dijo, shh. Justo eso que dices es súper importante porque hay que ser sensibles cuando es el momento y respetar ese momento, porque si bien no es fácil decidir de ya me quiero ir, no es tan sencillo, sino más bien los familiares ser sensibles para ver en qué momento ya, sin no llevarla, no insistir a prolongar una vida que ya no es. En este caso, ustedes sí le estaban ayudando a ese proceso porque es una transición, o sea, ella ya estaba en ese proceso. Lo malo es cuando forzas ese proceso de, pues si decides entubarla, que siga con oxígeno, con una vida artificial, creo yo que ahí es cuando ya no es vida y no lo veo oportuno. Cuando se toma la decisión es preferible decir ya no, porque la vida es sabia. Sí. ¿Por qué en esta modernidad insistimos en prolongar la vida de manera artificial con la polifarmacia? Yo no estoy de acuerdo con eso, Rosemary, porque eso realmente ya no es vida. Pero ¿por qué nos queremos aferrar a esa vida artificial? ¿Crees que tenga algo que ver con alguna culpa no cumplida o algo que sientes? Mamá, no quiero que te vayas, quiero que estés aquí, porque a lo mejor me da oportunidad de hacer algo que no he hecho. ¿Crees que pueda sentir uno que el querer mantenerlo en vida te haga sentir mejor como hijo o ser un mejor hijo? Creo yo que culpa? no tanto culpa, por eso has dicho algo muy importante. ¿Cuál es esa relación que yo tengo con esa persona que ya se está yendo? Creo que aquí es como esa reflexión de cómo estamos en nuestras relaciones, en donde, claro que voy a sentir culpa si mi relación no ha estado
bien con ese familiar. Voy a tratar de extender lo más posible y prolongar para que me sienta lo menos culpable posible. Sí. Así ya se va, que diga yo, híjole, no hice. Entonces, ahí sí hay que revisar, porque sí puede ser un sentimiento, no quiere decir que sea siempre así, porque la otra es el apego. Mi relación es tan fuerte, tan cercana, estoy tan acostumbrada a mi vida a esa persona, Sí. que hay una codependencia, y creo que va más por ahí, cuando hay una codependencia de decir es que no voy a poder vivir sin esa persona. ¿Cómo es posible? Pues sí es posible. Entonces empecemos a trabajar en esa codependencia, porque normalmente es eso. ¿Qué voy a hacer sin ella? Porque siento que una parte de mi vida se va a morir. Claro. Una vez que se vaya esa persona, y por eso no quiero morirme con ella. Wow. Es muy fuerte esto, Es pero muy fuerte, claro, porque cuando alguien está pegado a ti, cuando se va, pues se lleva ese cachito de ti, claro. ¿no? Entonces, ¿cómo sanas, cómo llenas esa parte? Que bueno, eso es lo que haces y es como Sí, de hecho, te puedo decir tu que, fuerza. exacto, como yo tengo un taller que se llama Pérdidas Significativas, elaborando duelo en conciencia de vida, y hay una dinámica en la que yo le pregunto al doliente, observa qué es lo que se fue de ti con ese ser querido al que tú trajiste a trabajar en el taller. Wow. Y es impresionante lo que el doliente se da cuenta de qué fue lo que se llevó, porque justamente ahí es donde entramos los tanatólogos en el acompañamiento, que es lo que hacemos, volver a que el doliente vuelva a vivir. O sea, eso que se llevó o que siento que se llevó, yo lo tengo que regresar a mí, porque pues él ya no hay forma, o ella, que me lo regrese. ¿Qué movimientos en mi vida tengo que hacer para yo volver a estar en la vida? Eso es súper importante. ¿Cómo vuelvo a estar en la vida? Porque ciertamente mi vida ya no va a ser igual antes de que se fuera y después de que se fue. Eso es para todos. O sea, es como resignificar, ¿no? Resignificar la vida. Ahora, es una gran oportunidad la muerte es una gran oportunidad de resignificar la vida para los que se quedan, Sí. porque hay que reinventar la vida. Entonces, yo que soy diseñadora, pues es una gran oportunidad de rediseñar, recordar, rehacer, recrear, ¿no? Claro, porque lo que nos hace falta ciertamente a todos es cuando si entramos al cuarto de esa persona y decir ya no está ahí, se siente feo, claro que se siente feo, porque lo que extrañamos es su presencia. Claro. Ya no lo voy a volver a oír con su voz, ya no va a estar ahí sentado, ya no voy a poder hablar por teléfono, o sea, ya no voy a poder hacer lo eso. que hacías. Exactamente, con esa persona. Claro. La tienes que hacer ahora de otra forma. Ahora entonces, ¿cómo le voy a hacer? Y ese es cuando viene el signo de interrogación de no sé qué voy a hacer, no sé. Bueno, de ahí es donde entramos en esa parte de resignifícate y vamos a ver cómo vuelves otra vez a resignificar para que vuelvas a la vida a hacer un proyecto de vida diferente al que tenías con esa persona. Pero fíjate que lo que acabas de decir, qué interesante. Cuando alguien se muere dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? Pero eso me da a pensar qué poco preparados estamos en la vida para lo único que es seguro. Exacto. En la vida. Porque podremos ser altos, bajos, podremos estudiar una carrera o no, podríamos casarnos o no, ser felices o no, tener hijos o no. O sea, las infinidades son imposibles de poder, las opciones de vida son imposibles de poder calcular. Pero lo único que sí es seguro es que si estamos aquí, estamos escuchando el podcast, es que nacimos y morimos. Cuando es nuestro cumpleaños, cuando cumplimos años, fíjate cómo nos felicitan por un año más de vida. Y yo digo, ¿y por qué no felicitamos por un año menos de vida? Creo que así sería una manera de empezar a tomar conciencia que vida y muerte van muy de la mano para hablar de la muerte con naturalidad, porque no sabemos hablar de ella. Claro, o sea, es que la verdad no es así como un tema de sobremesa, ¿no? Ahora yo con el libro y todo eso ya ha sido un tema de sobremesa, pero no es normal, ¿no? ¿Cómo podríamos prepararnos, Caro, tú que eres tanatóloga, cómo podríamos prepararnos más para que la muerte, que es certera,
no nos agarre de sorpresa. Exacto, porque bien lo dices, nos agarra de sorpresa porque decimos, vivimos en una sociedad tanatofóbica, o sea, el miedo a la muerte. Se oye muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es que así es. Realmente, aunque tenemos esta festividad del Día de Muertos, porque lo tenemos de manera ancestral, en nuestra vida no lo incorporamos en nuestro lenguaje, en nuestro diálogo. Cuando le preguntamos a una persona, oye, ¿y qué quieres hacer cuando te mueras? Inmediatamente viene la contestación, ¿qué quieres, que me muera? O sea, no eches la sal. No eches la sal, no hables de esas cosas. Entonces empecemos a hablar con naturalidad en pláticas informales de la familia. Oigan, a ver, ¿cómo a mí me gustaría que el día que yo no esté, qué es lo que a mí me gustaría que fuera en mi memoria, si quiero que me entierren, si quiero que me incineren? Ahora ya me enteré que está también la acuamación, que lo viste en el libro, wow, ¿no? Dije, Yo también lo aprendí el día ¿eso? que murió mi mamá. Fíjate. Aprendí que existía la acuamación, bueno, imagínate. Interesantísimo. Ya hay otra forma, nada más para que investiguen, no les vamos a decir qué es la acuamación, pero ya hay otra forma de procesar el cuerpo. Sí. Nada más se los dejamos ahí. Oye, ¿y tú, tu papá o tu mamá hablaban abiertamente de la muerte y qué quería tu mamá o qué quería tu papá en la muerte? Fíjate que mi mamá, ahorita ella trae un tema de isquemia cerebral, ya no habla, pero sí dejó por ahí, nos entregó una carta que por ahí yo la tengo en el archivo de como manifestando su voluntad. Ella sí lo hizo. ¡Ah, qué bueno! Como que mi mamá siempre fue muy previsora cuando su mente estaba muy bien. Era muy previsora en muchas cosas. Es algo que a ella le reconozco. De mi papá no. Sin embargo, creo yo que como tanatóloga sí podía yo hablar con naturalidad. Papá, ahora que no estés, ¿tú qué quieres? ¿Cómo lo quieres? O sea, ¿y él cómo lo vio? ¿Estaba abierto ya a estás eso? preparado? La verdad es que me encantó porque él falleció hace algunos meses, ya a sus 97 años. Él quería llegar a los 100, o sea, me encantaba porque como sí quería, sí disfrutaba de la vida. Ese es un tip, un consejo que les doy. Disfrutemos la vida. Claro. Yo veía que mi papá, su cuerpo era el que ya no le daba, pero que tenía todo el entusiasmo y toda la actitud para vivir. Entonces, yo creo que sí, él sí se fue preparando de dejar todo en orden. Todo en orden. Y eso es muy bueno porque dejar todo en orden es ir asimilando, que eso pues él se fue dando la oportunidad de poco a poco irse desprendiendo. Por ejemplo, era numismático y sus mejores monedas, que le llevó toda la vida en coleccionarlas y que era su gran tesoro, fue vendiendo las colecciones que valían bastantes miles de pesos para invitarnos de vacaciones en Semana Santa. Todas las vacaciones de Semana Santa nos invitó a todos gracias a esas monedas que fue atesorando. Vean qué hermosa vida y cómo recordamos a nuestro padre de cuántas cosas hermosas nos dejó como legado, sabiendo además que él ya le quedaba poco tiempo. Entonces, eso es hablar de la muerte con naturalidad. Y yo, papá, ya no tienes ningún pendiente, porque regresando a tu pregunta, yo sí le decía, papá, ¿te falta algo? ¿Crees que ya estás listo? ¿Que algo te falta? Yo sí podía, creo yo que mis hermanos no, pero gracias a mi oportunidad de acompañar a otras personas a bien morir o con los familiares, pues eso me daba la oportunidad de hablar del tema, como dicen, a calzón quitado, ¿no? Sí, no, buenísimo. Fíjate que mi mamá, bueno, mi papá fue el primero, ¿no? Que un día dijo, a mí me gusta el fútbol y no sé, en una sobremesa, como de broma, ¿no? No, dijo, mira, a mí me gusta el fútbol y yo quiero que mis cenizas las esparzan sobre la cancha de fútbol el día que me muera. Y mi madre decía, pero Pedro, ¿cómo se te ocurre? ¿No te han pisoteado lo suficiente durante toda tu vida para que ahora te pisoteen toda la eternidad? Entonces, después lo hicimos. O sea, y claro, llevamos él lo pidió. Él lo pidió, o sea, nos lo dijo así clarito. Entonces fue chistosísimo porque llevamos las cenizas. Imagínate esto, en un día que estaban jugando un partido, estaba lleno de gente y nosotros llevábamos las cenizas en una mochila. Hicimos así un agujerito, los escondimos. Entonces, ahí anda mi papá viendo fútbol todos los fines de semana. Bueno, qué hermoso, porque él lo pidió. Él lo pidió. Acá mi papá pidió estar, sí, con sus hermanos. Hay una cripta que tenemos en la catedral y él sí quería estar ahí. Él quería estar ahí. Perfecto,
porque él sentía, ¿no? En su creencia que, bueno, la catedral, ¿no? Es la catedral, o sea, no era cualquier templo, en la catedral de Toluca. Ahí estás así como codeando con el mero, bueno, ¿no? hace poquito hubo la famosa indulgencias plenarias cuando entras por la puerta de la catedral, o sea, la catedral... Es la catedral. Es la catedral. Es la y catedral. Él sí quería estar ahí con sus hermanos, con su mamá. Eso pidió, buenísimo. Bueno, fíjate, mi mamá fue muy linda porque dijo, mira, yo no sé, pero yo no quiero que me lleves al hospital. Dijo, yo quiero morirme en mi cama, en mi casa y con los míos. Fíjate, eso que estás diciendo, que fue muy, muy hermoso, que ella lo manifestó. Sí. Cuando tú me preguntas cómo prepararnos, sobre todo si tenemos personas de la tercera edad o alguien con una enfermedad terminal, si es un tema de hay que preguntarle, sí o sí, de, bueno, sí o sí. ¿Y qué quieres el día que ya no estés? ¿Cómo quieres? ¿Te enterramos? ¿Te cremamos? ¿Quieres algún homenaje en especial? ¿Qué te gustaría? Claro. Hablarlo, para que entonces de verdad hagamos la voluntad de la persona. Es mejor preguntarle, eso es hermoso porque lo estamos considerando y no estamos tomando la decisión por él. Eso es muy importante. Sí. Ahora, si la persona ya no está en condiciones, porque sí puede pasar y ya me ha pasado a acompañar a personas que ya no están en condición de decidir, entonces, ¿qué es lo que puede ser mejor para que esa persona pueda morir lo más dignamente posible? Lograr muerte digna. ¿Y qué significa esa muerte digna? Así como vivió su vida dignamente, morir dignamente, porque si lo vuelvo a comparar, esa vida que tuvo mi abuela, lo que yo les dije, ella ya no murió dignamente porque eso ya no era vida, eso no era una vida digna. ¿Cómo va a tener una muerte digna si no está viviendo dignamente? Eso ya no es vida. Entonces, no prolonguemos un sufrimiento, una agonía de ver a esa persona que ya no es ella. Entonces, por favor, no la llevemos al hospital, no decidamos entubarla. O sea, cuando nos preguntan, ¿están ustedes decidir? Por favor, no lo hagan. Esa es una recomendación que yo les diría, de verdad, de tomar la mejor decisión, de recordarla como es esa persona con vida, porque yo les digo, ¿ustedes quisieran eso? O sea, si les preguntaran... Eso, Caro, eso es una gran pregunta. Mira, cuando en ese momento que me entró la desesperación de, ay, o sea, mi mamá se está muriendo de inanición, ¿no? Y que llega mi hermana y me dice, o sea, ella quiso en su casa, en su cama y con los suyos. Y nosotros la vamos a apoyar en ese momento. Y nos duele profundamente, pero aquí vamos a estar por ella. O sea, la amamos tanto que vamos a hacer algo de la forma que ella quiera, no como nosotros, exacto, que la querríamos aquí siempre, sino cómo podemos apoyarla a ella en un amor. O sea, bueno, creo que uno de los niveles de amor más grande es que esto que hago por ti, lo hago por ti y te dejo ir porque te amo. No te aguanto, exacto, para que estés conmigo a fuerzas, sino que te amo y te dejo libre. Y me hice esa pregunta ese día y era, si yo estuviera ahí como ella, ahorita, yo quisiera que me llevaran al hospital, que me pusieran suero, o preferiría estar en esta intimidad con velas, que me acostaba con ella cada noche agarrándole de la mano. Hermoso. ¿Sabes? Mi mamá tenía miedo de morir. Curioso, ¿eh? Con todo y esta apertura que tenía miedo. ¿Tú cómo apoyarías a alguien que tiene miedo de morir? Fíjate que normalmente sí pasa eso porque como no sabemos, claro, qué hay más, sí, o sea, es como incomprensible para el ser humano entender qué hay más allá después de la muerte. Bueno, yo les diría, la vida continúa, por supuesto. Si en mi experiencia, yo estuve en una experiencia casi de muerte, es impresionante cómo uno sí decide. Yo sí tuve la oportunidad. ¿Y qué? O sea, ¿sí ves la luz? O sea, ¿sí ves? No llegué a morirme, pero llegué como a tomar esa decisión. Hagan de cuenta que fue como un sueño que pareciera como de película. Sí. Porque yo iba a entrar a quirófano y yo estaba realmente en una situación muy, muy complicada donde yo podía quedarme en el quirófano, pero yo tomo la decisión, o sea, como en un ensueño, en donde digo, no me puedo ir porque todavía
hay mucho por hacer. Fue impresionante, por eso las personas que hemos estado de verdad en una situación tan delicada como a punto de morir, valoramos mucho la vida. Y creo que esa situación de fragilidad y de vulnerabilidad hay que recordar, porque es un aspecto que tenemos y que compartimos en nuestra humanidad, ese aspecto de fragilidad y de vulnerabilidad. Ahí es cuando hay que tomar eso para poder realmente valorar la vida. Eso, por favor, atesórenlo como lo más importante, como cuando sentimos dolor, es aprender a quedarnos ahí, no querer huir del dolor, sino a vivirlo, porque hay mucho que aprender del dolor, del sufrimiento, de todo aquello que no queremos, aprender a estar ahí. Eso es una recomendación que yo les doy para verdaderamente valorar la vida, porque normalmente queremos huir, porque nos dicen, no, ya no pienses eso, ya no estés triste, ya no, o sea, porque como sociedad no sabemos manejar el dolor. El dolor. O sea, no hay una escapatoria por arriba, por debajo de un lado. No, hay que atravesarlo. Exacto, sí o sí. Y resignificarlo, llorarlo, vivirlo en cada célula, hacerlo tuyo, hacerte sabio. Exacto, pero ahí es como importantísimo saber cómo le hacemos, porque así como no tenemos la comprensión de la muerte y el miedo a la muerte, pues yo también les diría, a veces también hemos tenido eso de el miedo a la vida, de decir no sé qué hacer, no tengo la respuesta y da miedo. Si parte de esta historia te está inspirando a ver la muerte desde otro ángulo, te invito a que conozcas la historia completa en el libro Adiós mamá, adiós papá, que escribí para mis padres y que está disponible en Amazon, en Mercado Libre y en mi página web, para que juntos podamos vivir la muerte bajo un ángulo, bajo una visión de amor, entendimiento y entrega. ¿No? Claro. Entonces hay que ver que ahí es como sentirnos un poco como en la muerte, cuando no sabemos qué hacer, cuando estamos en una situación de crisis, es como sentirnos muertos en vida. Hay que aprovechar esas oportunidades, claro, cuando no tenemos la respuesta, que es lo mismo que nos pasa cuando si hay ese miedo a la muerte. Entonces hay que fortalecer mucho, yo te diría, es practicar la resiliencia, sacar esos recursos resilientes cuando en la crisis. ¿De qué forma puedo yo ser resiliente para poder transitar por ese túnel? Como cuando nos decían, es que está oscuro y nos daba mucho miedo cuando éramos niños, ¿a poco no? Y es decir, a ver, si te apagan la luz y ves que todo está igual, ¿por qué vas a tener miedo si tú antes de que apagaran la luz viste que todo estaba en su lugar? Ese es, por ejemplo, un enseñar de decir, a ver, está todo oscuro, pero sé que yo estoy bien. Hacer ese ejercicio es bien interesante. Qué bueno, qué bueno. Porque no veo nada. Claro. Entonces, no ver nada da miedo. Entonces, ¿de qué forma nos vamos enfrentando a nuestros propios miedos a hacer ensayos? Entonces, fíjate, puede ser el dónde tienes miedo o qué te da miedo de la muerte, de la vida. Sí. Puede ser como una brújula para qué es lo que tienes que arreglar o sanar. Sobre todo, sí. Decir, no le doy la vuelta como, no me hables del tema. No. A ver, hablemos del tema. O sea, te vas a morir. Exacto. Empecemos por ahí. Y me voy a morir. Entonces, ¿por qué no hablamos del tema? Claro. Porque de todas maneras va a llegar, mejor háblalo. Sí. Y expresa, sí tengo miedo. Si ya lo verbalizas, ya lo estás haciendo tuyo, ya te estás dando cuenta y estás aceptándote que estás con ese miedo. Lo mejor que nos puede pasar es verbalizar aquello que sentimos y no darle la vuelta. Esa es una forma muy, muy buena y muy madura de ir enfrentando aquello que estoy sintiendo y sobre todo con respecto a la muerte o qué va a pasar si fulanita, porque sabemos que está mal, se va a ir. No negar, porque es lo primero que nos pasa, el no. No. Si el negar es lo primero. Cuando me acuerdo que le decía es una forma papá, de defender. Le decía a mi hermano, oye, el papá está muy mal, vente. Y dice, no, es que no se va a morir. No, sí, o sea, que sí se va a morir. O sea, vente ya porque sí se va a morir. Y creo que ese enfrentamiento de decir, caramba, es que sí se va a morir, sí nos vamos a morir. Exacto, entonces cuando viene ese no, saber que es una respuesta en automático de defensa que estoy poniendo para que no sienta tan feo el golpe. Sí. Pero que después que haya dicho el no, digo, a ver, no, sí está pasando. Sí. Entonces es una manera de decir, a ver, ¿cómo puedo ver? Y eso es una forma de prepararme. No, sí se va a morir. ¿Y qué estoy sintiendo?
¿Y qué va a pasar? Claro. Entonces yo mismo me puedo hacer esas preguntas y darme esas respuestas y no darle la vuelta. Sí. Y después poderlo igual comentar con la familia. Oigan, es que sí se va a morir. O sea, atrevernos a dialogar Y para abrir saber. el tema. Claro. O sea, Y abrir el involucrar tema. a los niños también, de Claro. no, que no se entere el niño, que no. También hay que involucrarlos. Muy, muy importante. Por supuesto, ¿por qué no? Para que ellos también vayan Claro. sabiendo que vida y muerte van de la mano. ¿Por qué queremos ocultarles? ¿Por qué ellos no se enteren? Pues entonces no estamos sabiendo hacer un buen manejo de la vida y de la muerte. De la muerte. Fíjate que mi papá decía, o sea, decía que cada vez que iba a un entierro, que cuando volvía, el entierro había sido el mejor maestro. Porque cuando regresaba, decía, me acuerdo que soy mortal, me acuerdo que soy vulnerable, y me ayuda a ver qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, qué puedo mejorar, porque es que esto se acaba. Exacto, es eso cuando se muere alguien y vamos a un funeral nos da la oportunidad de hacer un alto en el camino, Rosmarie. Sí, Entonces, sí. yo creo que aquí sería la pregunta para todos, que me gusta hacerle en algún momento, Sí. decir, si en este momento la muerte tocara a tu puerta y te dijera, ya estás listo, yo te pregunto, ¿estás listo? ¿Ya te puedes ir? ¿O qué pendientes tienes? Porque ahí hay tema. Entonces, hazte esta pregunta para que justamente digas, ya me puedo ir, o sea, no tengo ningún pendiente, o si tengo un pendiente, ¿cómo puedo hacerle para que no lo sea? A ver, por ejemplo, ¿qué preguntas podríamos hacernos para ver si tenemos, así como para hacer corte de caja, ¿no? O sea, vamos a hacer corte de caja para ver qué tenemos pendiente, qué adeudos tenemos, qué. O sea, sería ¿a quién te falta pedirle perdón? ¿A quién le tienes que dar las gracias? Exacto. ¿Qué Sí, más se te ocurre? revisar esos sentimientos que no son lindos No. hacia recuerdos, hacia personas, hacia situaciones. Creo que el corte de caja iría con respecto a cómo me estoy sintiendo. Eso es importantísimo, irme al sentir. No es tanto en el pensar, sino si todavía hay situaciones o personas que me causan revuelo en mi parte emocional, en donde contraigo mi cuerpo porque digo, entonces no he sanado esa situación, esa persona, eso que traigo. Entonces, ese es el mejor termómetro de cómo me siento a la hora de que yo empiezo a hacer ese repaso de, a ver, qué pendientes, con quién tengo que hablar, a quién tengo que perdonar, qué no he agradecido. O sea, sí nos da esa oportunidad, pero mucho no hacerlo desde la cabeza, es hacerlo desde el corazón. Eso, Rosmarie, es oro molido. No lo hagamos desde la cabeza, porque si lo hacemos desde la cabeza, que es mucho el sentido de mi libro, Enamorarte, el arte de estar en amor, porque ya somos amor. Desde el origen, desde donde venimos de un espacio tan amoroso, pero cuando vivimos nuestra experiencia terrenal se nos olvida y dejamos de estar en amor. Entonces, eso Sí. es de qué forma regreso a ese amor, a vibrar eso que soy, viniendo del origen, llámenle de la religión que quieran y como puedan, es de qué manera logro estar en esa alta vibración, porque el amor es la más alta vibración que tenemos, una altísima vibración. Sí. Entonces va por ahí de cómo me estoy sintiendo con respecto a, y si yo me voy en el sentir, ese va a ser el termómetro de decir, híjole, no, porque todavía me mueve. Aquí te falta. Aquí. Agarra ese teléfono, agarra ese teléfono. Aprovecha en vida, hermano, en vida, Sí. ¿no? Aprovecha para el teléfono, agarrar el teléfono, hablarle a alguien al que le tienes que pedir perdón, al que le tienes que dar las gracias, ir saldando las cuentas, como para estar listo para morirnos mañana. O sea, es muy rico sentir, Sí. oye, estoy lista para morirme mañana, pero oye, cualquier tiempo extra está agradecido, ¿no? Exacto, es que de verdad, sobre todo decir, de verdad no tengo ningún pendiente, me voy Qué rico. con maleta ligera. Qué Digo, rico. ahorita. Ligera emocionalmente. Eso Exacto. está delicioso. Fíjate que ahorita recuerdo un viaje de peregrinación que hice que nos dijeron, pues, llevan la maleta nada más para un mes. O sea, fue todo un desafío. La maletita de la que nada más subes en el avión, olvídate de documentar. Fue un desafío de viajar ligero y decir, pero no me voy a poder llevar esto, no me voy a poder llevar aquello. Dije, ¿Y seguro, wow. seguro, Caro, que de la maleta que te llevaste te sobró la mitad?
O sea, de verdad dije, qué maravilla, ¡Qué maravilla! es viajar con esta maletita. Dije, ojalá Sí. que haya yo aprendido que para otros viajes así viaje yo. Dije, qué bonito fue Qué este bonito. ejercicio. Entonces, metafóricamente estoy viajando ligero en el equipaje de mi vida, de cómo Y estoy en la llevando parte mi vida. emocional. De tal manera que cuando yo diga, llegado el momento, voy con un equipaje ligero, me voy ligera a donde continúe mi vida, porque sí les puedo decir, la vida continúa. Continúa. Ya no físicamente, porque este cuerpo que nos dio la Madre Tierra lo vamos a entregar, pero la vida sigue. Sí. La vida sigue. Y mira, en el caso de mis papás se fueron, pero yo ahora los siento muchísimo más cerca que antes. ¿Sabes? Ahora que sé, que siento que están en todas partes y dentro de mí, bueno, platico con ellos en todo momento. Sí, Estoy. sí te creo. Como que lo siento mucho más cerca. Pero ahora, Caro, vamos a imaginar, en el caso de mis papás, de muchos otros papás, que ya se acerca el final. ¿Sabes? Están enfermos o ya están muy mayores y empiezas a ver que la vida ya se está contrayendo. Ujú. Hay dos preguntas que te quiero hacer. Una es, ¿cómo los ayudas a prepararse para morir? Porque yo sé que tú has ayudado a preparar a mucha gente. O sea, individualmente, ¿cómo Ujú. te preparas para morir? Esto bueno, es saldar y muchas cosas, pero los miedos, ¿qué me recomiendas para la persona que se va? ¿Qué les dices tú? Porque sé que has acompañado a varios en sus últimos momentos, en ese último suspiro, ¿no? Aunque lo ves un poquito antes de ese último. ¿Cómo los preparas? ¿Qué les dices en ese momento? ¿Cómo podemos como familia ayudar a inspirar o a hacer un momento de muerte digna, una buena muerte para esa persona que sabemos que ya está mayor, que ya está a punto de irse? ¿Cómo lo ayudamos? Mira, lo ideal, Rosmarie, y me ha encantado cuando todavía las personas están lúcidas que pueden hablar, porque Sí. eso les da la oportunidad de hacer esta reflexión con mi acompañamiento de a ver a quién tienes que perdonar, qué te está faltando para que te puedas soltar, porque ya estás en tus últimos momentos, o sea, sí o sí, esta es tu realidad, ya estás a poco de desprender, ¿no? De que tu alma continúe el camino y dejar este cuerpo. Entonces, es como recordarles esta realidad, pero de manera muy amorosa. Creo que el éxito es acompañar amorosamente de lo que está necesitando, no de lo que yo Tú. no sé con qué me voy a encontrar. Eso es como yo voy muy dispuesta, yo digo, así como me encomiendo y digo al Espíritu Santo, a quien tú quieras, para que yo sea ese canal para poderle brindar lo que está necesitando, no yo ir con, es que yo ya sé y le voy a hacer, no, es ser sensible a la necesidad de la persona en ese momento para que lo haga con amor, para que sienta esa seguridad y esa confianza de decir, qué rico que haya alguien que me puede llevar de esa manera. Por eso yo digo, es un arte, es un gran compromiso y de verdad es hacerlo con amor. Cuando lo hacemos con amor, Rosmarie, de verdad fluye, aún con las mayores resistencias. Por eso es ir muy dispuesta, Es con como mucho amor. agarrar la mano. Exacto. O sea, tú decías, ¿no? Que le agarraste la mano a quien era tu abuelita, a tu papá. Bueno, a mi papá, o sea, déjame, Le te digo agarra. que fue muy lindo. Ya mi papá, que acaba de trascender no hace mucho, fue como decirles a mis hermanos que no se lo lleven tan pronto, que todavía nos permita disfrutarlo, que vengan por él lo más tarde posible para verdaderamente disfrutarlo. Y entonces sí les puedo decir que para mí fue maravilloso. Yo ya no lo alcancé, ya no alcancé su último suspiro, pero como yo ya me había anticipado, ya me había despedido de él, así que realmente no me dolió el que no lo hubiera alcanzado. Entonces, mientras mis hermanos en la sala estaban viendo toda la parte, yo digo, operativa del funeral, fue muy hermoso poder platicar con él y decirle, a ver, papá. Entonces lo agarro de la mano y así Ay, como wow. estamos tú y yo, y no saben qué charla tan bonita. Mi mamá estaba del otro lado tomándole la mano. Entonces haber estado así con mis padres, mi mamá agarrándole la mano de un lado y yo del otro, así como estamos ahorita tú y yo, empecé una conversación con mi papá, segurísima que me estaba escuchando, decirle,
bueno, no sabes qué feliz estoy, ya vas a estar con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, disfruta, mira, aquí estás muy calientito, estás sobre tu cama, pero mira, tú ya vas a continuar, porque acuérdate que ya tu cuerpo ya no te daba, ya tenías diabetes, ya te dolía el estómago, ya no podías caminar. Entonces le volví a relatar cuál era y había sido su condición física y dije, imagínate, ya te liberaste de esto. Entonces, imagínense y vean con qué emoción lo estoy diciendo porque lo volvería yo a ¿Y hacer. hace cuántos meses fue? Hace 5 meses, 4 meses y 4 cachito. meses. Wow. Y lo Bravo, digo con tan bravo. alegría que digo, lo volvería a hacer. Dije, qué oportunidad, así agarradita de la mano, pero hagan de cuenta que sentía casi que me estaba apretando. Yo decía, es que de verdad parece que está dormidito, porque además tardó, o sea, nunca se hizo tieso. Todavía cuando llegaron de la funeraria, como 6 horas después, mi papá seguía calientito, con todos sus movimientos, o sea, lo podíamos mover con una ligereza. Dije, ese era mi papá. O sea, wow, mi papá. Wow. O sea, Qué entonces bonito, todo lo qué que bonito. él nos dio en vida, por eso digo de verdad en Es vida. en vida, Lo hermano, mejor en es vida. cómo disfrutamos la vida para que Sí. de verdad podamos disfrutar la muerte. La muerte. Es que creo que es eso. Eso es. Cuando aprendes a vivir, Ajá. es que aceptas morir. Exacto, porque van de la mano. Entonces, por eso yo digo, si en este momento toca la muerte a tu puerta, ya te podrías ir. Yo digo, sí, ¿por qué no? Ya. O sea, a lo mejor este viaje, porque yo digo, hacemos un viaje a esta vida y a lo mejor ya, como que ya acabamos de estar y ahora que sigue, ¿no? Es Sí, como, exacto. ahora vamos a jugar otro juego. Sí, Qué sí. padre si logramos ver eso. Esa es la invitación que yo les diría Claro, a todos. claro. Veamos que estamos aquí de paso, que esto es un juego y que cuando nos vamos ya terminamos de jugar para ir a otro juego mucho más bonito, Claro, mucho más yo hermoso. me imagino, no sé, usando tu metáfora, ¿no? Que estamos en un juego, en Disneylandia, ¿no? Y cada día juegas en una cosa, subes, bajas, quitas, haces, pones. Porque y el eso es disfrutar, Eso eso es es- disfrutar. exacto. Y luego, pues, sabes que te vas a ir. Sí, Ya sí. va a haber un día en donde se acaba y te vas. Sí. Pero el día que te acabas y te vas, dices, wow, o sea, no dejé un juego sin jugar. Exacto. No hubo una vez que no dije te quiero al que se lo merecía, el perdón a la persona que hice daño. O sea, que vas saldando todo eso y dices, wow, hice lo máximo que pude con lo que tuve, el tiempo que pude. Y esa es Y la me voy invitación. en paz. Claro. Pero ahora, ¿qué pasa también con quienes están alrededor por la dificultad en ¿cómo le hago si yo no estoy preparado? Hablamos de los familiares por esa relación Ajá. que hay con la persona que se va. Porque hay veces que cuando alguien ya se está muriendo, la gente está así como, yo no sé cómo integrarme, estás en el cuarto de afuera, estás lejos, no sabes cómo fluir con esa nueva realidad que está ocurriendo. Y eso es también como muy importante tratar aquí porque no solamente es, como dices, si yo he acompañado a las personas a bien morir y que han sido diferentes circunstancias, ninguna ha sido igual y es cuando los familiares me han llamado para hacer este acompañamiento que creo que es muy nuevo, no creas que todavía la gente asimile, es como irse acostumbrando de que sí, aquí estamos, ya menos para poder hacer eso. Y también poder hacer ese duelo anticipado. ¿De qué forma yo puedo ir cerrando? O sea, hablo de los familiares, hacer ese trabajo para que justamente llegado el momento, ya es como decir, ya estoy tranquila. Y si no, es ponerse las pilas de qué estás necesitando porque de todas maneras se va a ir. Y no ayuda si tú le lloras, si dices, no te vayas porque te necesito. O sea, por favor no hagan eso porque entonces sí están dificultando el bien morir de la persona. Eso no es bueno de, por favor, te necesito. No, es poderse despedir, pero antes, o sea, no hacerlo de dientes para afuera. Por eso es importantísimo hacer este ejercicio de decir, se va a ir esta persona. Me está dando la oportunidad de ir viendo que se está yendo. Para despedirme. Entonces, ¿cómo le hago para entonces yo poder continuar en la vida? ¿Y qué tengo que hacer para que sí me va a doler? Pero aún con todo y el dolor, lo estoy dejando ir con amor. Lo mejor que nos puede pasar es hacer este ejercicio de decir, suelto ese apego, trabajar si hay apegos, porque por supuesto son esos apegos que a veces se convierten, yo creo que en adicciones o en codependencias. Entonces, mucho es revisar eso, por favor, para que antes de que esa persona
se vaya, revisar cuáles son esas dependencias y condependencias de no, porque si se muere, yo también me muero con ella. O sea, ¿cómo? No te mueras con ella, tú quédate en vida, porque eso pasa, las personas quedan como muertas en vida, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer todo un trabajo de soltar, ¿sí? De ver que tengas tú un proyecto personal de vida, que tengas un sentido de vida personal, un propósito de vida, donde con tus vínculos, la familia, vas llevando esa vida, que bueno, porque nos vamos acompañando como almas, por eso somos seres sociales y nos vamos acompañando a los familiares, los amigos, o sea, somos seres sociales y las relaciones nos significan mucho, por eso hay que replantear cómo estoy en mis relaciones, cómo esas relaciones están conmigo. Ahí es una clave para saber que si yo estoy bien en mis relaciones y con mi vida, estaría listo para que cuando llegado el momento yo pueda dejar ir a esa persona, porque ya hice ese ejercicio de si la suelto por amor, porque de otra manera es mi necesidad y mi egoísmo que digo, no quiero que se muera porque no. Y entonces cuando queremos prolongarle la vida y no importa aunque esté entubada y aunque esté con oxígeno, digo, no, por favor, no hagan eso. Oye, Caro, ¿qué diferencia hay entre el miedo, la tristeza y el sufrimiento? Porque cuando se mueren los papás, cuando se muere alguien cercano, tienes tristeza. Antes a veces tienes un poquito de miedo, que no sabes bien qué va a pasar, pero ¿cómo podemos evitar el sufrimiento? Bueno, primero el miedo, porque el miedo es una emoción que es bueno tenerlo porque es una protección que todos tenemos, así que el miedo no es malo, porque es una protección que tenemos de la vida. Y así es la que hay que funciona. atravesar. Es la que hay que atravesar porque es natural. Pero es la primera. Hay que ver qué hay detrás del miedo. Y detrás del miedo es qué voy a hacer porque esa persona me mantenía, porque yo vivía gracias a... Entonces, ¿qué va a hacer de mí? Entonces, realmente el miedo está en de no sé resolver mi vida y estoy necesitando que esa persona me resuelva. Entonces, le estoy poniendo a ella eso que yo no voy a tener porque yo no sé cómo resolver. Uh-huh. Eso es mucho lo que ocurre del miedo de no sé qué voy a hacer. Entonces, bueno, ahí cacharte qué hay detrás de ese miedo para empezar a trabajar en ti y hacerte responsable de algo vas a tener que empezar a hacer. Entonces, ya empieza a trabajar en ello para que no te agarre desprevenido. Que no te agarre en curva, ¿no? La tristeza siempre nos va a acompañar porque la tristeza es una emoción que viene ante una pérdida, sí o sí. O sea, cuando éramos chiquitos sentíamos tristeza cuando perdíamos nuestro juguete preferido, cuando se nos iba nuestro amiguito y ya no teníamos con quién jugar. Que son pérdidas, ¿no? También estudias eso tú en la tanatología, ¿no? Claro, esas pérdidas pequeñas. Pero hablo del momentáneo, o sea, ya me tengo que ir a dormir y ya se acabó el juego. Ay, no me quiero ir a dormir porque yo quería seguir jugando. Ahí tristeza, pues yo estaba muy contenta. Entonces, la tristeza es porque ya no va a ser igual que antes. Sí. Aunque sea una pérdida momentánea, entonces para eso sirve la tristeza, para manifestar que ya no va a ser igual y es alguna pérdida que yo estoy teniendo, que bendita tristeza. El sufrimiento es el que no se vale, porque el sufrimiento es cuando yo estoy duro y dale, pero es que ¿por qué pasó esto? ¿Y por qué no hice? ¿Y si hubiera hecho? Cuando me estoy lamentando las situaciones de por qué a mí sí soy buena y por qué no se murió ese otro que sí es muy malo y por qué no le pasó a esa otra persona, por qué Dios me castigó. Todos estos pensamientos que son naturales en el ser humano, de alguien le tengo que echar la culpa de mi sentimiento, está bien, pero por favor no te quedes ahí porque eso es el sufrimiento una y otra vez, ¿no? O sea, hacer un duelo sano máximo debe de durar unos 6 meses. Después ya es un duelo complicado y después, híjole, un duelo ya que ya resulta todavía mucho más complicado. Claro, entonces, sí hay tiempos en donde no se vale estar allí, hay que trabajarlo, porque entonces es cuando la persona no sabe estar en la vida. Eso es cuando hay ese sufrimiento, porque no sé cómo estar en la vida. Y fíjate qué lindo. Muchas gracias de entrada. Sí, Rosmarie. ¿Hay alguna forma
de que ya sabemos que alguien está, la persona ya está, ya le ayudamos, ya le hablamos a la persona. ¿Cómo podríamos entre familia sanar, unirnos para vivir este momento, este último suspiro, que yo le llamo como la época antes de ese último suspiro, ¿no? Ese atardecer antes de la noche. Sí. Sí. ¿Cómo podríamos, qué consejos o qué inspiración o qué ideas podríamos darle a una familia, a alguien cuyo familiar está cercano a irse? ¿Qué podemos inspirar a unir, a sanar, a que haya menos sufrimiento? ¿Qué ideas podríamos hacer? Fíjate que eso de verdad es una gran oportunidad cuando no viene como algo que es inesperado, porque sí sería muy diferente cuando, ¿cómo? Pero si ayer lo dejé y estaba bien y ahora ya se murió, o sea, que fue muy repentino y que no te da tiempo ahí, que por eso resulta hay que hacer ser ese un corte shock. de caja. Por eso hay que hacer un corte de caja, porque ninguno de los que estamos aquí exacto. Igual amanecemos mañana, ¿no? Entonces ese corte de caja. Exacto. Pero, ahí nada más es como diferente cuando sí viene en shock y entonces sí nos planteamos de decir, híjole, qué frágil es la vida. Sí. Y ahí es una gran oportunidad de cuando pasa eso, sería diferente a cuando está por ocurrir. Ajá. Entonces, como que la preparación es diferente porque acá, por eso voy primero cuando es así muy de sopetón, que no lo esperas y que estás en shock. Sí es importante hablarlo, sí, es dar espacios de decir, es que no me lo creo, es que sí hay que hablarlo, porque entonces las personas se quedan en shock de, ¿no? Que te quedas así como muda de decir, claro. Cuando te dan una noticia que no esperas, ¿qué hacemos lo primero? ¡Ah! Y te quedas así como engarróteseme ahí. Entonces te lo tragaste, literalmente. Qué duro, ¿eh? Entonces, cuando viene eso, sí hay que hacer un trabajo de platicarlo, de sacar eso, porque se queda atorado. Y no está padre que se quede atorado. Entonces, ojo, porque ahí sí hay que hacer un trabajo importante a nivel de yo, de manera individual, poder sacar eso y también en familia de poderlo platicar, porque eso va a ayudar a todos, al duelo individual y al duelo familiar. Hay que hacerlo, por favor, sí o sí, porque si no, después se va a juntar. De que no hablemos del tema porque lo hacemos llorar, no hablemos de esto, no, por favor, al contrario, hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Todo. O sea, hablemos del tema, saca la foto, cuenta, di. Cuando es así, por eso estamos hablando de algo muy diferente y esto es algo como muy traumático, algo de shock, hay que hacerlo así, es lo que yo recomendaría. ¿Y cómo podemos honrar su vida? Ay, sí, o sea, ¿de qué forma esa persona que se fue tan intempestivamente es, si yo le pongo un altar, o sea, ¿qué hacemos para poder honrar su vida? Eso de honrar su vida como honramos la vida de nuestros ancestros, sí es súper importante de saber qué podemos hacer entre todos, o sea, hablamos de la familia, para poder honrar de esta persona que se fue así. Fíjate que me llegó el otro día, ya sabes, un mensaje, ¿no? Por redes, de un joven en Italia que se había muerto, era joven, un adolescente, y estaban todos, pues claro, muy mal, muy tristes, y de repente el abuelo pone música, pone la canción favorita del nieto, que no será rock, y se pone el abuelo a bailar, en medio, así a bailar, así como bailaba su nieto, ¿no? Y todos lo miraban como, o sea, ya lo perdimos. ¿Y sabes qué pasó? Que todos se echaron a bailar. Claro. Y entonces dijeron, vamos a recordar la energía, el amor que tenía y vamos a hacer un tributo a lo que fue su vida. Y si eso es que le gustaba la música, le gusta, hagámoslo, aunque por dentro estemos llorando, hagámosle un tributo en vida. Fíjate que ahorita me hiciste recordar de alguien muy cercano a mí, de una chica joven de 40 y tantos años, le da cáncer y bueno, empieza con el proceso de las quimios, luchando para vivir, pero finalmente pues sabe que no, que sí se va a ir de este plano. Bueno, fue impresionante como en casa de sus papás, pagado por ella, porque pues ella ya trabajaba, con el grupo de música que le gustaba, puso a todos a bailar, a la cena, o sea, fue fiesta en honor a ella. ¿En vida? ¿En vida? Ah, no, ya muerta. Ah, ya muerta. Ya. Okay. Ella, sabiendo que se iba a ir, dijo, yo quiero este homenaje, o sea, que se pongan a bailar en vida, que haya esta comida, que haya esta celebración, quiero que me recuerden así.
O sea, Qué bonito. imagínate qué belleza de haberse preparado una jovencita, de decir, yo quiero que me recuerden así, con esa alegría, bailando en un festín. ¿Quién hace eso? Hay que hacer eso. Eso es muy disruptivo, pero, Sí. pero ve qué hermoso cómo ella aceptó que ya no iba a estar más y cómo quería que la recordaran. Y que ella preparara eso. Que ella preparara. Oye, Llegar a eso wow. es una aceptación de Wow. decir, ya Wow. viví lo que viví, ya me queda poco ¿Qué tiempo. quiero dejar en ¿Qué el quiero corazón dejar? de los que se quedan? Exacto. Entonces, en esta parte que decimos, ok, que ya los papás, los abuelos ya están a punto de irse, ¿qué podemos hacer igual de la misma forma disruptiva, no? Sí, sí. Antes de que se vayan para unirnos. Igual hay disputas entre hermanos, igual hay... ¿Qué más cosas recomendarías quizás antes de que se vayan? Bueno, si estamos hablando obviamente de papá y mamá, que sabe que la situación no es tan bien porque hay un hermano que trae una disputa con el otro, porque le debe dinero, o porque hay una situación, porque pues siempre en todas las familias hay situaciones que de no... De haberlas, haylas. Exacto. Entonces, creo que sería muy lindo justamente poder platicar en torno a papá, a mamá, bueno, al familiar que sabe cómo está la situación, de poderle brindar ese regalo en torno así como de platicar antes de que se vaya papá o mamá, ¿te acuerdas cuando tú me diste, cuando me hiciste? O sea, platicar todas esas anécdotas, creo que sería una forma muy linda de ir aceptando que ya no va a estar, pero que lo estamos recordando o que se está recordando al familiar de una forma muy linda, y que si hay que pedir perdón, ¿no? Pues también, no a papá o a mamá, pero también entre los hermanos. Creo que eso pudiera ser el mejor regalo para que papá o mamá, pensando que es esa oportunidad que la vida está brindando, pues en pro de la unión familiar, porque creo que el mejor legado que pudieran dejar los padres es una familia unida. Claro que sí. Y no siempre hay eso. Entonces, algo que se puede hacer es de qué forma podemos reconciliarnos como honrando la vida de papá, la vida de mamá. También, porque es honrar la vida. Entonces, ¿cómo honro más allá de la diferencia que puedo tener con mi hermano o mi hermana su vida? Porque antes de las diferencias y situaciones merecen mi respeto como yo el de él, por el hecho de vivir, de existir y ser hijos del amor, de Dios, de como quien quieras. Lo demás es, ¿qué tal si quitamos todo eso para... Qué lindo, o sea, pero imagínate la paz que le dejas Exacto. a la persona que se va. O sea, por Sí. un lado, el reunirse para hablar de diferencias. Sí. O, por otro lado, a lo mejor reunirse para recordar las Cosas cosas lindas. hermosas de la persona en vida, ¿no? Sí, O sea, sí, sí, ¿no? sí. Otra, a lo mejor... En torno ahí está, ahí, o sea, porque tú ahí. dices, ahí está, pensando en que no lo llevamos al hospital, porque creo que una muerte digna es para ya una persona mayor, de decir, llegado el momento, decidimos o no llevarlo al hospital en caso de que ya no pueda decidir. Para mí, yo digo, qué mejor que muera en casa con su familia y no en un hospital, que es un lugar que la persona desconoce. O sea, yo digo, por favor, que sea una muerte amorosa en un espacio digno, que sea su lugar, su espacio, donde él se sienta que pertenece y que es lo que hubiera querido si es que ya no puede decidir. Qué mejor que sea en su propio espacio, en su recámara, en su hogar. Y qué mejor que la familia ahí reunida para lo que tú me estás diciendo. Así que ya todo lo que venga, con el hecho de poder respetar y decir, pase lo que pase, no como te pasó a ti, de dudar de lo llevo o no al hospital, ¿de verdad quiero eso? Claro, y en ese momento decidir no. No. Aunque me cueste más trabajo, quiero que ayudarla a que sea en su casa, sí, en su cama, sí, con su gente. Y porque es lo natural, porque ¿por qué queremos prolongar la vida? Vivimos en una sociedad que queremos prolongar la vida artificialmente. ¿Qué necesidad, Rosemary? O sea, ¿cuánta gente vive de verdad artificialmente con un montón de pastillas, que si para la hipertensión, que si para la colitis, que si la migraña, que si para, o sea, sí. Y para el que hace el efecto adverso de la medicina, no sé qué, de la polifarmacia? Digo, ¿de verdad queremos eso para una persona mayor que ya terminó de jugar a la vida? Fíjate que tuvimos mucha suerte
con la vida, con la vida y la muerte de mis padres, ¿no? Por eso fue un gran tributo el escribir sus libros, porque tuvieron vidas extraordinarias y curiosamente tuvieron muertes extraordinarias. Y en el caso de mi mamá, que duró tantos días, desde que ella decidió dejar de comer y que muriera, fueron 8 días. Y yo le había prometido que estaría, mira, ma, yo voy a estar al lado tuyo. Entonces, durante 8 días estuve acostada al lado de ella. Y cada día decía, bueno, ¿y por qué no se va? ¿No? ¿Qué la está deteniendo? ¿Qué la está deteniendo? Entonces, cada día era inventar, a ver, ¿qué podemos hacer? A ver, pues vamos a hablar de su vida y vamos a recordarle lo hermoso que fue y vamos a leerle esto y leerle poesía y ponerle esto. Y otro día, a ver, hermanos, no se va porque estamos aquí, seguro hay algo. Así que entre todos, tú dime qué te debo, qué tal, cómo sanamos. Y lo hicimos enfrente de ella. Fue un regalo de vida que nos haya dejado esos días. Pero como dices, tuvieron vidas extraordinarias, tuvieron muertes extraordinarias. Extraordinarias. Por eso una forma de preparar es cómo puedo hacer de mi vida que sea una reflexión para todos ustedes de cómo estoy llevando mi vida. O sea, ¿estoy teniendo una vida ordinaria o extraordinaria? ¿Estoy disfrutando de la vida? Ahí es clave para saber que llegado el momento va a ser así. Sí. O sea, porque si yo vivo con miedo y con tensión y con estrés y con que pase la vida rápida y pues voy a poder tener ese momento de paz y tranquilidad. O sea, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Sí, completamente. Mira, hubo un momento que después de 8 días, ¿no?, de estar con mamá, dije, de alguna forma sentí que ya era el momento. Y me senté al lado de ella, agarré una mano de ella así y puse mi mano en su corazón y la otra me la puse a mí. Qué bonito. Y empecé a cantarle la canción de cuna que ella me cantaba. Pero se lo empecé a cantar como un mantra, o sea, en voz alta, así va, y le cantaba y se lo volvía a repetir y se lo repetía como mantras, la canción de cuna. Y de repente noto en el corazón que hace ¡pam! Y empieza a hacer un silencio. Y de repente ¡pam! Y un silencio más largo. Y yo seguía y seguía y seguía y seguía. Y de repente iba bajando la voz. Y de repente sentía el latido más largo. Entonces, pienso que es simbólico, claro, que se haya ido a este posible renacer con una canción de cuna. Y se fue mientras le cantaba. Y de repente ya dejó de latir su corazón, hizo un suspiro así. Qué belleza. Es digno de poesía, es digno de haberle escrito un libro porque de mucho amor. Eso habla de amor, ¿no? Y además el cuarto estaba lleno. Vino un pobre amigo de mi hijo tan lindo que vino a traernos un pastel y el pobre le tocó ese momento y dice, oye, yo venía a tomar un café y aquí estoy presenciando la muerte de la abuela o la ascensión de la abuela, ¿no? Y estábamos todos reunidos ahí y fue tan extraordinariamente bello. Sí, porque ahí sí fue verdaderamente celebrar la muerte en un ambiente de fiesta. Y eso sería lo ideal como, pues antiguamente, ¿no? En nuestras culturas ancestrales realmente honraban la muerte como un proceso de vida como bien vivida. Por eso ustedes recordarán que una persona cuando llegaba a los 52 años ya se convertía en abuelo, pero se lo había ganado porque era una persona que ya sabía de la vida, porque era una persona sabia. Exactamente. Entonces, pero era eso, porque había vivido una vida que era digna de honrarlo y la verdad es que es una forma de honrar la vida con toda esa festividad que conocemos de los muertos. Para ellos sí hace mucho sentido, cosa que para nosotros nos cuesta un poco de trabajo asimilar que así sea. ¿Cómo podemos, como en tu caso que sí pudiste hacer, que toda la familia estuviera en un ambiente de fiesta? Pues porque ya era el momento, porque realmente se fue dando un momento tan bonito, tanto ustedes como familia que lo fueron creando, como ella
de toda esa espera, pues porque ve qué hermoso se dio todos esos momentos que seguramente dijo, no, yo no me pierdo No me quiero perder de estos esto. días, 7 días de fiesta. Sí. Bueno, y es que tienes razón, porque cuando la vida es una fiesta, cuando la vida se agradece, cuando la vida se vive, cuando la vida se usa para inspirar, para florecer, para transformar la vida de los demás, cuando es una vida plena y llena, la muerte es una fiesta. Exacto. Es la cereza del pastel. Es un aplauso por una vida bien vivida. Cuando mi papá lo llevamos al funeral, el padre vino y dijo, oye, hija, cuánto lo siento, lo de tu padre. Digo, no venimos a llorar la vida de mi papá, venimos a celebrar una vida bien vivida. El último suspiro fue el sello de una gran, gran vida. Y me dice, uy, qué bueno que me lo dices. ¿No? Hasta le hizo ilusión al padre. Dijo, qué bueno, vamos a hablar de esto como la vida. Fíjate que ahí yo te puedo decir, dije también, misa de cuerpo presente, dije, un sacerdote carmelita, me encanta cómo ellos son. No sabe, no conoció a mi papá, pero qué hermosa homilía, qué bonito habló de mi papá. O sea, dije, como si lo hubiera conocido de toda la vida, dije, claro, mi papá merecía una misa así en este último momento. Luego también le hicieron guardia, él fue del Club de Leones, fundador, como 70 años del Club de Leones. Fue hermoso ver el pendón, cómo le hicieron guardia los del Club de Leones, la cantidad de flores. Dije, claro, eso mi papá se lo merecía, eso y más. Y en su última despedida, porque mi apellido es francés, mi abuelo era francés, con música así de sinfónica, despidiéndolo en su último día, con música francesa. Pues amén. O sea, con las melodías que a mi papá le gustaba. Claro, eso es bellísimo. De eso se trata. Exacto. ¿Sabes, Caro? Gracias por venir. De eso se trata morir es vivir. Porque el morir abre una puerta a aprender a vivir en esta. ¿Sabes? Aprender a apreciarlo, aprender a dar lo mejor de nosotros mismos, el aprender a dejar huella. Y que el día que nos vayamos, como se han ido, pues los que se han ido antes de nosotros, pues lo podamos hacer con un aplauso, con un buen suspiro de agradecimiento por esta vida que nos ha tocado vivir. Y yo tengo, mi querida, para ti un regalo. Ay. Un regalo. Gracias. Esto de adiós, mamá, adiós, papá. Que yo estoy convencida que lo escribieron ellos a través de mi pluma, pero en realidad lo escribieron ellos y es una oda a la vida para bien morir. Y mira, tengo unas maripositas que representan a mis papás. O sea que yo te lo voy a firmar, pero está dedicado por ellos con estas 2 mariposas. Así que quiero agradecerte, Caro, por tu tiempo, por tu cariño. Rosmarie. ¿Sabes? Por hablar de un tema que es tan difícil, es tan complicado, pero creo que el día que aprendamos a que nos vamos a morir y sonreírle a la muerte, estaremos sonriéndole a la vida misma. Me quedo sin palabras, Rosmarie, tienes toda la razón y me hiciste recordar como días antes que papá muriera, salí con él, estaba en el coche, subiéndose al coche y ¿sabes que había en la calle, en el tablero de mi coche, una mariposa blanca? Y empezó a rondear y yo dije, creo que ya mi papá está pronto a irse y no me equivoqué. O sea, ese fue un aviso y yo... No sabes, dije, wow, pero ya como que me dio tanto gusto y tanta emoción esa mariposa, que después cuando visitó mi papá a la casa sus cenizas y le puse su altar, que es otra forma de honrar su vida, le dije, papá, porque yo le hablo y le canto, o sea, no saben qué bonito porque lo sigo trayendo a mi vida. Y esa es otra recomendación que les digo, de qué forma traemos a nuestros seres queridos, así como a mis abuelas. Bueno, le dije a mi papá, dame una señal de que estás bien. La misma mariposa blanca que estaba en el tablero, estaba en el jardín cuando le dije, dame una señal de que estás bien. Esa mariposa estaba parada en el tendedero. Dije, gracias,
Y sé que está bien, porque mi corazón lo sintió. Pa. Gracias, Pa de Caro, porque aquí está tu Pa, ¿no? En la misma mariposa que representan a los míos. Y gracias por dedicar tu vida a enseñar a la gente a que vivimos y enseñarles a vivir, porque la tanatología creo que se trata de enseñar a vivir antes de irnos. Rosmarie, muchísimas gracias. Yo te lo agradezco, así como digo, wow, es un verdadero tesoro por lo que hay aquí contenido de una gran vida de tus padres, lo estoy segura por lo que has platicado, así que pues esa es la invitación, ¿no? De verdad, de decirles pues a quienes nos están viendo y escuchando, de que tengan una gran vida, una gran existencia, que honren su vida, porque honrando su vida y honrando la existencia y viviéndola con amor, créanme que van a tener una muerte maravillosa, porque solamente es un paso, estamos de paso. Entonces disfrutemos este juego de la vida. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio tan emotivo, tan cercano al corazón. Y bueno, pues esto es Morir es Vivir y nos vemos en el siguiente episodio.